Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de La Revolución Mexicana, una historia estudiantil de Román Robinet. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Román Robinet, y de Jaime Ortega. Bienvenidos. Muy buenas noches. Se escucha ahí, ¿verdad? Muy buenas noches. Es muy grato estar este viernes lluvioso aquí, lluvioso de verano, con todas y todos ustedes en Bonilla Artigas Editores, la librería que generosamente ha aportado el espacio para esta presentación. Vamos iniciando, vamos a esperar que se sumen las y los compañeros que faltan. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a establecer un diálogo con Román Robinet, que nos está visitando desde Francia el día de hoy. La Revolución Mexicana, una historia estudiantil. Bueno, a mí me gustaría plantear un par de comentarios primero iniciales, muy breves, para ubicarles a propósito del libro y después entablar un diálogo a partir de algunas preguntas al autor. Lo primero que hay que decir es que el libro quedó muy bonito, la edición es bastante bella, quedó bien armado, tiene un prefacio además de Pablo Picato. Es un libro trabajado sobre la idea de ubicar el papel de eso que comúnmente llamamos el movimiento estudiantil o los movimientos estudiantiles en el momento previo a la guerra civil, en el momento posterior, postrevolucionario, en la construcción del Estado, y los grandes debates que las y los estudiantes, mayoritariamente hombres en ese momento, establecieron con los grandes temas de disputa por la nación. Refiriendo, está el problema del voto femenino, está el problema de la Constitución, va a estar, por supuesto, la educación socialista, va a estar la Guerra Civil Española, van a estar los grandes temas, la autonomía, por supuesto. Y lo primero que quisiera preguntarle al compañero, al colega, es a propósito del desplazamiento que hay de la categoría de juventud, que es la primera categoría que aparece claramente articulando a todos estos, ¿cómo llamarlos? Todas estas iniciativas o voluntades de acción colectiva que están afincadas sobre la noción de juventud y que se van transformando hasta quedar prácticamente el movimiento universitario, ¿no? Creo que ese recorrido, lo señalas varias veces, aparece. ¿Cómo pasamos de el joven como actor político al estudiante, pero no cualquier estudiante, el estudiante universitario, que se va a diferenciar del estudiante preuniversitario y que se va a diferenciar, por supuesto, del técnico, que después en los años 30 va a ser, y posteriormente, va a ser muy importante? Me gustaría empezar con esta pregunta, compañero, porque creo que atraviesa todo el libro. Sí, muchas gracias, Jaime. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces, la categoría juventud y la categoría estudiante no son excluyentes, y en la época los estudiantes tienen un discurso pues tienen como el monopolio de la juventud. O sea, hablan en nombre de la juventud y se piensan ser como que la juventud legítima, ignorando a la juventud agraria, obrera, por ejemplo, ¿no? La juventud popular de manera general. La categoría joven o la juventud, bueno, si bien es una expresión literaria y es todo un imaginario, no logra ser una categoría organizativa. Bueno, la iglesia es pionera a partir de los años 10 en organizar a los jóvenes, pero lo hace a la par de la organización de los estudiantes. Entonces, la categoría joven tiene poco peso organizativo, digamos, antes de finales de los años 30. Ya a finales de los años 30 ya es casi ya la era de los jóvenes organizados como masa política, digamos. Pero antes es la categoría estudiantil que va a permitir pues organizar a esos estudiantes en su diversidad. Entonces, cuando se habla de estudiante en los años 10, 20,
todavía hay la idea de unificar a todos estudiantes diversos, estudiantes de escuelas de tipo universitario, facultades, estudiantes de escuelas técnicas, de escuelas normales. Todos esos son estudiantes. Y luego, cuando la Universidad Nacional obtiene su autonomía en 1929, pues ahí pues hay una ruptura, ya no hay una comunidad de destino entre todos esos estudiantes. Por un lado están los universitarios, que están ahí sacralizando a su autonomía, y por el otro lado, pues los técnicos y normalistas que se quedan huérfanos del primer ímpetu del movimiento estudiantil. Aprovecho para plantear la segunda pregunta, contextualizando. El libro muestra una gran diversidad de actores, de organizaciones. Como todas estas organizaciones, de algunas hay más información, de otras hay menos, de algunas hay liderazgos muy importantes, de otras hay liderazgos que van a desaparecer, no van a ser recurrentes en la cronología, pues digamos, del poder, ¿no? De los poderes o de las élites. Otras sí, otras figuras van a aparecer. Está la figura alrededor de Vasconcelos, ¿no? Todo lo que significa. Y en esta diversidad generacional, porque es un periodo desde la guerra civil, es decir, antes de 1910, hasta la década de 1930, aunque dices algo de 1940, además de esta diversidad generacional, hay una diversidad ideológica. Y en esa diversidad ideológica destaca, y lo pongo como una pregunta para que compartas, porque creo que vale mucho la pena, el papel de los católicos. O sea, los católicos, acordémonos que los católicos les fue muy mal después de la guerra civil. El Partido Católico fue prácticamente proscrito, dada su apoyo al gobierno de Huerta, ¿no? Y les costó muchísimo trabajo. Bueno, luego vino la guerra cristera y les va a costar muchísimo trabajo, pero parece que sí hay un lugar donde hay una presencia ideológica y organizativa, es en esta tensión entre la juventud, la clase estudiantil, ¿no? Que es el concepto. ¿Qué podrían las y los lectores encontrar a propósito de los católicos en este periodo romano? Los católicos tienen un papel importante y bueno, de manera general en la historia latinoamericana es siempre necesario indagar a su respecto. Para la conformación del movimiento estudiantil y en relación con pues, lo que llamó revolución en un sentido muy amplio, tanto la fase de guerra civil, la década de 1910, como la fase de reconstrucción, que bueno, se define a partir de los preceptos de la Constitución del 17, que entonces es tanto una post-revolución como, digamos, cumplir con la revolución de cierta manera. Bueno, durante todo ese periodo hay dos momentos. Hay el momento de fundación del movimiento estudiantil, ahí en los años 15, 16, 17, y ahí unos católicos tienen un papel muy relevante, porque ya están organizados por la iglesia y ya saben que el futuro del mundo es organizar a los estudiantes. Una cosa nueva que no existía en el siglo XIX, que es una novedad del siglo XX y que en México pues se relaciona con los gobiernos revolucionarios. Entonces primero hay unos católicos que tienen un papel pionero y luego medio desaparecen ahí, de la imagen. Y posteriormente, en los años 30, después de la primera, digamos, guerra cristera o la primera fase de ese enfrentamiento entre iglesia y Estado, a partir de inicios de los años 30, entonces, se forma la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que va a tener un gran peso en México, que va, digamos, tener un tipo de hegemonía sobre los estudiantes universitarios. Se van a seguir mucho a esa UNEC muy, muy ofensiva, y después esa organización pues va a ser un semillero para la derecha mexicana, para la fundación del Partido Acción Nacional, que es como un lugar donde desemboca toda esa generación. Sí, es muy interesante porque retrata esta reaparición del activismo católico
de manera civil, digamos, ¿no? En la vida urbana, y hay un momento en el que todos son revolucionarios, ¿no? Y esta parte es de las más interesantes porque estamos acostumbrados a la revolución conceptualizada por el grupo sonorense, claramente es la modernización del pequeño capitalista, vamos a decir, la revolución agraria, ¿no? El agrarismo inicial, pero no sabemos mucho de la revolución que los católicos. Y esta es una fuente, una vía para pensar qué estaban imaginando ese mundo católico que además es mayoritario. No nos olvidemos de eso, es mayoritario, ¿no? Paso a otro tema que es... Te voy a interrumpir un poco, Sí, sí, sí. porque es verdad que hay que explicar eso, porque esos católicos de los años 30 se definían, se presentaban como revolucionarios y en cierta manera eran rebeldes, porque ellos estaban como del lado de la rebeldía ante un gobierno que era el gobierno anticlerical, un gobierno que sospechaban de infiltración protestante, de infiltración yanqui, y entonces esos jóvenes católicos aparecían como rebeldes y tenían todo un discurso de compatibilidad entre catolicismo y revolución. Para ellos, de hecho, el propio catolicismo había sido una revolución o sea, hace más de 2000 años, ¿no? O sea, y para ellos, Madero, Zapata era como muy, digamos, figuras que podían ser compatibles con la doctrina social de la iglesia, que era todo ese catolicismo social que es compatible con la revolución. Pues. Pero era un catolicismo antiimperialista, además. También, ¿no? también. Por una vía, digamos, que no se esperaba, que es la religiosa, Ujú. frente al protestantismo. Y paso por, bueno, me salto porque el libro está ordenado, yo soy desordenado, porque los temas dan para esto, pero hay un momento muy interesante del libro en donde Romain lo que hace es tejer las redes que se formulan a partir de un concepto que hoy, yo creo que después de los años 40, ningún movimiento estudiantil volvería a aceptar, mucho menos los contemporáneos, que son la visión dominante, que es el del iberoamericanismo. Hay una alianza explícita, hay un apoyo militante hacia la idea de que hay una unidad transcontinental enmarcada por el iberoamericanismo. Es decir, los estudiantes reconocen la necesidad de tejer en esta disputa geopolítica mundial en la que están participando desde el lugar específico de la Revolución Mexicana, no solo con los latinoamericanos, que es casi inercial, pero también con los españoles, ¿no? Esa me parece una aportación bastante significativa. Sí, el discurso sobre la raza, entonces la raza iberoamericana, existen distintas modalidades, porque se habla de iberoamericanismo, de indoamericanismo, latinoamericanismo, pero digamos que el término más recurrente es el de iberoamericanismo, que pues implica un proyecto de unión entre México, América Latina de manera general, y España y Portugal, hasta Filipinas, que eso era parte de ese universo iberoamericano. Todo eso apoyado en una idea de la raza iberoamericana que viene, bueno, desde antes con un imaginario que es el de la lucha de razas. La raza iberoamericana en lucha contra la raza anglosajona. Entonces eso cobra mucho sentido para pues, esos jóvenes mexicanos pues, que tienen miedo de una intervención imperialista de Estados Unidos, y Estados Unidos que invadió el territorio nacional de manera repetida, ¿no? En el 14, en el 16, 17, y el espectro de esa intervención de Estados Unidos en México pues dura hasta finales de los años 20. Entonces, a partir de ese imaginario racial, que era casi una obsesión para esos estudiantes, o sea, algo muy sorprendente es que los estudiantes querían que el 12 de octubre, el Día de la Raza, fuera también el Día del Estudiante en México. Se identificaban con ese discurso, se disfrazaban de Cristóbal Colón, de Sancho Panza, bueno, y también de aztecas. Pues era una raza mestiza
en su imaginario. Y a partir de ese discurso racial en su imaginario, pues lo más natural para ellos es establecer lazos con América del Sur, con España, con esa figura que es primero el estudiante embajador, que mandan a un país y que ahí va a establecer contactos, generar una correspondencia, aparecer en los medios y defender la imagen del México revolucionario, ¿no? Esa es la primera parte y luego eso en los años 30 va aún más allá, porque esos estudiantes, tanto digamos los digamos apolíticos, neutrales, pues forman una confederación iberoamericana de estudiantes con sede en México. Entonces México era el centro de los estudiantes iberoamericanos durante unos muy pocos años y los católicos pues simplemente copian esa idea y crean la Confederación Iberoamericana de Estudiantes Católicos con la misma voluntad de convertir a México en el centro del mundo iberoamericano. Y aprovecho esta puerta que abrió Romain porque demuestra que es Carranza el fundador de esta diplomacia, ¿no? Este impulso del estudiante embajador, ¿no? Es muy interesante. Y me permito porque es una historia bastante sugerente para pensar el propio nacionalismo mexicano, que es como se le llama al momento de fundación del Estado por parte de Carranza, o de refundación del Estado encabezado por Carranza, que es una figura clave para entender esto. ¿Cómo hay esta concepción, esta necesidad de ampliar la mirada, de irradiar el programa de la revolución, independientemente de lo que imaginaban con él, hacia otros lugares? Y destaco aquí un caso que nos ha aparecido en distintas investigaciones, aquí te aparece, que es el de Colombia. Es el de Colombia, es el de Pellicer, Carlos Pellicer, joven en ese momento, muy jovencito, que después, bueno, de alguna manera estamos viendo en nuestros días la herencia pelliceriana tardía con López Obrador. Finalmente es esa el vínculo, ¿no? Es muy interesante, incluso el vínculo con Colombia toma otro matiz en contemporáneo cuando uno lo mira con respecto a esta iniciativa de enviar a Pellicer, que no solamente va a Colombia, también va a Venezuela, de manera importante, digamos, como mencionas, pero sobre todo Colombia, ¿no? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Pellicer? ¿Y por qué Vasconcelos adquiere este papel tan importante? ¿Qué se está tramando en un país que no vivió una revolución, pero que sí encuentra en este énfasis estudiantil una manera de replantearse su propio lugar en el continente? ¿Qué está tramándose ahí? Sí, pues de cierta manera, de la misma forma que hay una diplomacia pública, una diplomacia cultural, pues una parte de esa diplomacia es la diplomacia estudiantil. Entonces, lo que pasa con Venustiano Carranza, se inaugura de manera así muy breve, como un experimento, una suerte de experimento, ese sistema de los agregados estudiantiles, que uno puede llamar también embajadores estudiantiles, porque es más o menos eso el proyecto. Es un proyecto también de intercambio de saberes con América Latina. Entonces son 4 agregados estudiantiles, si mal no recuerdo lo que he escrito en ese libro, porque al final lo escribí en el 2015, pero bueno, lo volví a leer para la versión castellana, obviamente. Bueno, son muy pocos y de hecho los estudiantes en México organizados, ellos pensaban generalizar ese experimento y querían ser ellos los que seleccionaban a esos estudiantes que se iban a ir a Colombia, Venezuela, como Pellicer. Pellicer es una fuente interesante porque él escribe sobre su vida en Colombia, escribe a sus 2 padres, cartas a su mamá, cartas a su papá, y bueno, ahí dice que habla de lo que se lleva de México y que lleva a Colombia, por ejemplo, ejemplares de la Constitución, partituras de música, si no mal recuerdo, y también pues habla de su papel como embajador, casi ¿no? Dice la embajada de México es mi cuarto. Es una de sus frases. Y bueno, él es abiertamente carrancista, escribe a sus padres que celebró la muerte de Zapata, por ejemplo. Entonces es muy
en esa, pertenece a ese mismo panorama político, digamos. Y es importante su figura porque después cuando vuelve a México, él tiene un papel casi protagonístico en desatar digamos, la ruptura de relaciones entre México y Venezuela, porque Venezuela estaba bajo un gobierno tiránico, ¿no? Con Vicente Gómez. Entonces, Vasconcelos, que provoca esa ruptura por su papel, pero el estudiante que alimenta la crítica a Venezuela es Pellicer. Entonces, tenemos el caso de un estudiante que fue como un embajador en otro país, en Colombia, que conoce muy bien también Venezuela, y que va a escribir en la prensa hay una crítica vehemente del régimen de Juan Vicente Gómez. Y eso provoca una ruptura de la relación entre Venezuela y México durante 15 años. Es muy sugerente ver cómo algo tan aparentemente inocuo, ¿no? Finalmente termina, porque hay un ambiente de tensión muy importante en esa década y México está jugando un papel de disrupción del propio orden oligárquico regional y los estudiantes están siendo el motor, en parte, de esa disrupción. Estaba buscando algunas partes que me gustaron mucho del libro que tengo señaladas y quiero pasar al tema que ya me interesa, ese es el que más me interesa a mí, que espero nos puedas hablar en este momento. Es el tema. Fíjense, estamos en el México de finales de la década de 1920, se ha fundado el Partido Nacional Revolucionario como la federación de caudillos y de partidos, estamos en medio de la rebelión escobarista, no es la última, pero casi es la última gran rebelión militar, estamos ante un giro relativamente conservador, y en medio de todo eso viene la discusión sobre la autonomía universitaria. A mí me parece esta es una de las partes mejor logradas del libro, porque plantea, frente al relato, digamos, ya hecho oficial en la propia Universidad Nacional, de la autonomía como la conquista del 29, en realidad Romain demuestra que hay un montón de posturas y de tensiones alrededor de la autonomía universitaria. Y es muy importante esto porque lo que viene a partir de 1933 es la educación socialista. Y ahí hay un choque de trenes. Ahí hay dos concepciones, que en realidad son muchas concepciones, no hay dos, aparecen dos, pero que en realidad se están jugando un montón de posturas. Me atrevería a llamar un anticomunismo primigenio, ¿no? Hay un fuerte calado anticomunista o antibolchevique, está toda la dinámica de la escuela de Lombardo, están otras posiciones que dicen, bueno, sí hay que ser autónomos, pero en la revolución, ¿no? O con la revolución. Y me permito leer un fragmento que me gustó mucho, me sorprendió mucho, porque ustedes pueden buscar en el sistema de tesis de la UNAM, y debe de haber 15 o 20 tesis o más sobre la polémica caso Lombardo. La polémica caso Lombardo ha sido una de las más recurrentes para analizarse. Y dice, y yo en algún momento leí mucho, porque el otro que se metió mucho fue Francisco Zamora, que era un trotskista nicaragüense que estaba metido, no le hacían mucho caso, pero porque los otros eran unas figuras enormes. Pero dice Romain, Caso contraatacó, insistiendo una vez más en esa palabra terrible, el marxismo. Desde la primera línea, el venerable profesor explicó que, cita, nunca podría contarse a Marx entre los grandes filósofos de la humanidad. Y continúa, su ética la constituye un anhelo judío primordial de dar la mano a todo lo bajo, a todo lo caído, para exaltarlo a la cima. Se cierra. Y agrega Romain, su antisemitismo, que sin embargo había estado poco presente en sus escritos, salió brutalmente a la superficie. Caso vilipendiaba, sin nombrarla, a esa raza para la que todo debía ser puesto en igualdad. Concluyó que la Revolución Mexicana debía, más bien, adoptar el nacionalismo social, eso entre comillas, y esto ya no, que Hitler, Mussolini o Roosevelt practicaban, ¿no? A mí me parece maravilloso inicio de los años 30, porque nadie tiene claridad de lo que está pasando.
nadie tiene claridad, todo es una mezcolanza, todos los nombres que hoy nos parecen muy claros en sus lugares ideológicos, no están claros. Y la autonomía universitaria se produce en ese momento, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Qué hay con la autonomía universitaria del 29 y en adelante, Romay? Pues ante todo, antes de hablar de autonomía universitaria, es necesario hablar de reforma universitaria. Uno tiene la imagen de la reforma universitaria, eso es un gran mito histórico ya desmistificado, pero pues que supuestamente viene de Córdoba, en Argentina, y que atraviesa todo el continente, ¿no? México, Cuba, otros espacios. Bueno, el reformismo como tal también se elabora en México y también se elabora antes, o sea, incluso antes de la revolución. Al final, las ideas de la reforma universitaria son ideas muy viejas. Está la idea de extensión universitaria, eso es una idea del siglo XIX, Inglaterra, está la idea de las universidades populares, eso también se encontraba en Francia en la época del caso Dreyfus, finales del siglo XIX. Está todo lo que tiene que ver con el saber, la enseñanza y la idea de criticar a los exámenes, por ejemplo, que era muy importante en aquella época. Eso también es un discurso ya atlántico que existía a finales del siglo XIX. Y la tercera cosa es la autonomía. Y bueno, eso también es un modelo prusiano, que se encontraba en Alemania, ¿no? Y la universidad como fuente de cultura y una cierta independencia. Son ideas que tienen su importancia en el Cono Sur y que también se desarrollan en México de más o menos de la misma manera, y la reforma de Córdoba para llegar a ese punto pues aparece más bien como un espejo que confirma lo que ya finalmente los mexicanos, digamos, por decirlo de manera muy corta. Entonces, dentro de ese panorama, pues está la autonomía. La autonomía, pues la piden desde años, ¿no? O sea, hay un movimiento que es movimiento para la independencia de la universidad en el año 1917. Entonces, mucho tiempo antes de la autonomía de la universidad concretizada en el 29. Y entonces, cuando se obtiene la autonomía, bueno, pues esta autonomía es muy extraña y corresponde solamente en parte a lo que pedían los estudiantes huelguistas, porque ellos estaban en esa idea del estudiante como un conglomerado no solamente universitario, sino también de las escuelas técnicas y normales. Entonces, lo que piden ellos es autonomía, pero para universidad, pero también para las escuelas técnicas, las escuelas normales. Y más importante que la autonomía es el cogobierno, la idea de que haya paridad en la representación entre profesores y estudiantes. Eso para la universidad, pero también para las escuelas normales y las escuelas técnicas. Y lo que se produce en 29 es una autonomía muy reducida y que es solamente de la universidad, lo cual va a provocar digamos, la división en el mundo estudiantil. De ahí la autonomía la sacralizan los estudiantes universitarios, y emerge la figura del estudiante universitario y va a ser defendida por, digamos, unos estudiantes moderados, liberales, no siempre afines con los gobiernos de la revolución, y defendida también por los católicos. Ellos dicen, bueno, pues no podemos tener una universidad católica, pues al menos tengamos una universidad independiente del Estado. Y hay un tema que es el del servicio social, que también aparece como un tema de discusión, ¿no? Sí, a ver, y ahí pues relacionemos las cosas. La reforma universitaria, o sea, hay esa parte de autonomía, esa parte de extensión universitaria, la parte de modernizar el saber, cambiar los métodos de enseñanza, todo lo que tiene que ver con la extensión universitaria, con la universidad popular, la idea de que la universidad vaya al pueblo, eso se va a institucionalizar con la idea de servicio social, que comparten más o menos todos los estudiantes, y que se vuelve algo como para evitar la escuela socialista. Para decir, bueno, la universidad no es socialista, pero bueno, cumple su misión social
porque se institucionaliza el servicio social en los años de los estudiantes. Y es como muy emblemático para ellos. Una cosa más, la escuela socialista era también un proyecto continental. Cuando uno lee a Lombardo Toledano, él proyectaba la idea de la universidad socialista para toda América Latina. Y al final se volvió algo más reducido para México, pero en su principio era algo más amplio. Claro, claro, porque Lombardo ahí siempre tiene esta pretensión latinoamericana, ¿no? Hace confluencia con mucha gente más. Me permito contarles, porque hay un momento muy divertido del libro, donde Romain expone los argumentos de los estudiantes de Derecho para no tener exámenes, porque los estudiantes de Derecho decían, lo nuestro es práctico oral, nosotros no tenemos. Entonces, una de las grandes demandas es en contra, particularmente los estudiantes de Derecho de la jurisprudencia, en contra del examen escrito, ¿no? Entonces, es parte de esta confusión, pero también certeza ideológico-política. Me permito avanzar un poco más, Romain, porque, bueno, ya llevamos un rato aquí hablando. Creo que la figura de Lombardo va a volver a aparecer, porque además es muy interesante. Lombardo está siendo motivo muy importante en la CROM, ¿no? En su ruptura con Morones. Aquí tienen un libro sobre Morones, pueden también consultarlo, y Artigas, la biografía de Morones. Pero también está siendo muy importante en este mundo, en este otro mundo. Pero más allá es como se van a acelerar los cambios tan rápidamente, y Lombardo que está en disputa con Morones, Lombardo que está en disputa con Caso, pero en pocos años vamos a ver la unificación de las grandes organizaciones de masas en el Estado, del gobierno de Cárdenas, ¿no? Hay un cambio con el gobierno de Cárdenas. Claro, había estudiantes simpatizantes de Carranza, de Obregón, de Calles, pero con Carranza ya incluso toman el nombre, con Cárdenas, perdón, toman el nombre. Es decir, algo se movió en el año 33-34. ¿Cómo explicar y que va a tener fuertes repercusiones en la próxima década, ¿no? ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué fue lo que sucedió en este periodo? Bueno, el cardenismo hay leído como política de masas, ¿no? Como la voluntad de que las masas tengan un papel político y que luego tengan su lugar en el partido hegemónico. Bueno, se vuelve hegemónico después. Ahí lo que pasa es los estudiantes de izquierda pues se quedan a la periferia del movimiento estudiantil, que es dominado por los católicos. Entonces ellos van a formar una confederación de estudiantes socialistas, luego cambiar de nombre, pero es más o menos la misma rama. Un personaje importante en eso es Carlos Madrazo, también hay libros de Carlos Madrazo. Ahí está. Y bueno, digamos que la reflexión de Madrazo y de Lombardo y otros es que el estudiante ya no es una categoría válida, porque el panorama es la lucha de clases. Entonces el estudiante es como, no es de una clase ni de otra, tiene que tomar posición. Entonces la categoría que se va más bien imponiendo es la de juventud. Y eso también Cárdenas la favorece, porque quiere unificar a varias organizaciones, entre ellos sus estudiantes socialistas con otras organizaciones, y se va así, de esta manera, fundar la Confederación de Jóvenes Mexicanos en el 39, que marca un poco el fin de esa época de los estudiantes como actores legítimos del proceso revolucionario. Después son los jóvenes y que van a formar parte del PRM y luego del PRI. Sí. Justo esta es la parte final y me interesa destacarla por varias razones, ¿no? La primera es el papel que está teniendo en un país que está reconstruyéndose, un país mayoritariamente con jóvenes, y que además matiza muchas de las interpretaciones canónicas sobre la política de masas, incluida la de Arnaldo Córdoba, que es primero la preeminencia obrero-campesina,
¿no? O sea, sí es preeminente, pero los jóvenes obreros y los jóvenes campesinos tienen un lugar distinto, ¿no? Hay toda una política de organización de gimnasios y grupos deportivos que están dentro de las organizaciones de masas, fungiendo un poco como grupos de choque, ¿no? Hay toda una historia, las milicias, todo esto que se hablaba en la época de la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, pero también demuestras que ahí no hay unificación. Es decir, que a diferencia del mundo campesino, donde la CNC se establece como el gran articulador, y la CTM no como la única organización, pero sí la más importante, en el caso de la juventud, hay un conflicto entre la Juventud Socialista Unificada y el otro grupo, ¿no? Que está compitiéndole y que finalmente van a tratar de unirse, ¿no? En la Confederación de Jóvenes Mexicanos. Pero no logra establecerse, como sí se va a establecer el dominio sobre el movimiento obrero, prácticamente hasta el 58, y sobre el movimiento campesino prácticamente hasta el año 60. Es decir, aquí sí hay una grieta, digamos, ¿no? Dentro del esquema organizativo de la política de masa, ¿no? ¿Por qué surge esto? ¿Por qué no se da esta capacidad de articulación de las masas juveniles? Bueno, digamos que los estudiantes son como el eslabón débil de esa política de masas. La figura del joven va a servir para ampliar ampliar el poder de los estudiantes socialistas que se van a volver ahí jóvenes mexicanos ligados al partido hegemónico. Pero bueno, es solamente una parte de la juventud estudiantil o no estudiantil. De ahí, pues los católicos siguen manteniendo cierto poder en la Confederación Nacional de Estudiantes. Ahí eso va a durar hasta los años 50. Luego, en la UNAM, pues existieron varias federaciones de estudiantes ahí rivales. Es un mundo muy fragmentado, tanto en el Distrito Federal como a escala de los estados. Por eso no se logró tener un control, también porque no existía así este fenómeno de afiliación automática mediante un sindicato que llevara al partido hegemónico, cosa que existía para el sector obrero o agrario. Entonces, siempre la juventud estudiantil ha sido pues también penetrada por otras influencias, la Iglesia Católica en particular. Por eso fue siempre un terreno de conflicto. Muy bien. Bueno, pues yo voy a dar un comentario final, porque ya nos estamos acercando a un buen tramo de discusión, de plática. La traducción corrió a cargo de Marco Antonio Gallardo Uribe, una traducción bastante generosa, me parece, para el lector en español. ¿Por qué es tan relevante el texto La Revolución Mexicana, una historia estudiantil? Bueno, primero porque enfoca una historia clásica desde un punto de vista muy novedoso. Entonces, lo primero, porque tenemos la historia de los obreros, tenemos la historia de los anarquistas, tenemos la historia de los campesinos, de las mujeres, pero digamos, todo en desequilibrio, por supuesto, ¿no? Hay unas más, hay unas menos, hay unas que son muy abultadas, pero no necesariamente dicen mucho, tenemos de todo. Pero aquí hay un enfoque distinto de un periodo muy visitado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, creo yo, es que demuestra que muchas de las cosas enigmáticas después del año 68, esta última que acabas de mencionar, la más importante, la incapacidad que ha tenido este país, tradicionalmente centralista, tradicionalmente pensado desde el Estado, de unificar una organización nacional de estudiantes, ¿no? O sea, esto parecía una herencia del 68, cuando en el 68 irrumpen las nuevas agrupaciones sobre las viejas sociedades de alumnos, pero en realidad es una historia más vieja, es una historia mucho más vieja la de la fragmentación. Es decir, es un país que ha vivido una tendencia a la fragmentación en términos de sus voluntades organizativas estudiantiles. Y la tercera, y la que me parece más importante, y todo lo veo por supuesto, desde otros mitos que se han establecido, particularmente el del post-68, no el movimiento, sino lo que vino después del movimiento,
que es esta idea de que los estudiantes tradicionalmente tienen solo una tendencia, ¿no? Mayoritariamente una tendencia, y solamente algunas disrupciones están en contra de esa tendencia, ¿no? O sea, los estudiantes son tendencialmente más progresistas, tendencialmente más democráticos, y solo algunos grupos minúsculos fungen ahí como contrapeso, siendo más conservadores. En realidad lo que demuestra, y esta es una valía muy importante, es la pluralidad de posiciones, la diversidad de posicionamientos, incluso cuando están de acuerdo en los mismos temas, ¿no? O tienen que estar de acuerdo porque la revolución los obliga a estar de acuerdo casi a todos, es decir, somos revolucionarios. Bueno, ya después cada quien entendía una cosa distinta. ¿Qué me queda a mí? Bueno, además de felicitar al traductor, al autor, a la editorial por el atino de publicar un libro traducido del francés en una época donde esto a veces es muy tardado, mostrarnos una cara nueva de la Revolución Mexicana, mostrarnos otro rostro de la Revolución Mexicana, un rostro activo, un rostro que no se cristaliza en una fecha, no queda congelado en el año 1929, adopta Romain la idea de, en su epílogo, de decir, bueno, al final, mucha de la energía puesta en estos movimientos queda cancelada en el 45. A la década de los 40 es la cancelación de muchos de estos proyectos, porque viene la ley orgánica, en el caso de la nacional, se acaba la idea del gobierno paritario, no va a haber gobierno paritario, y vamos para el siglo, 80 años de ley universitaria, y no va a haber gobierno paritario, ¿no? Pero además cancela esta alianza tácita o explícita que trata de forjarse con el Estado. Y lo que vamos a tener en los años 40, no contra los universitarios, sino contra los técnicos, es una creciente represión que también hay que señalar, ¿no? O sea, sí adquiere una centralidad del mundo universitario, la Universidad Nacional, que no van a adquirirse esa desigualdad, que lo vamos a ver en el 68. La anécdota del 68, para que vean la diferencia y la distancia. Los estudiantes del 68 presos eran visitados por el rector Barrosierra, que les ofrecía concluir sus carreras en la cárcel. A los presos del Politécnico nadie los visitó y nadie les ofreció concluir sus carreras. Es decir, sí hay una disparidad en el tratamiento con respecto a esto. Están ocupando un lugar distinto, ¿no? Y en parte está aquí la historia de por qué están ocupando un lugar distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si quieras dar unas últimas palabras antes de darle la palabra al público, si alguien quisiera comentar o preguntar algo. No, pues solamente muchas gracias por comentar tu generosidad, y creo que es mejor dar la palabra al público. Bueno, pues acá está el compañero, por si alguien quiere preguntar, por favor. Bueno, sí. Bueno, pues primero que nada, agradecer a Romain por venir aquí y poder hablar en persona acerca de pues, el largo trabajo que ha hecho en este libro. Y pues yo nada más quiero hacer dos preguntas. Una pues tiene que ver con que yo considero que hoy en día hay una especie como de sentido común, digamos, fuera de lo académico, pero que también permea lo académico, que tiene que ver con dar por sentado que los estudiantes son un sector que se pueden movilizar. Y tú comentabas que en el siglo XIX no había esta idea por lo menos no estaba tan clara esta idea de organizar a los estudiantes, y lo mencionabas sobre todo para el caso de los católicos, ¿no? Y cómo ellos fueron pioneros en esta idea de organizar y movilizar a los estudiantes. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué consideras que fue aquí en México, en ese momento, en esas primeras décadas del siglo XX, que empezó a consolidar esta idea de distinguir al estudiantado como un sector social capaz de movilizarse? Tiene que ver con la efervescencia política de la Revolución Mexicana. Es un proceso más, digamos, internacional.
tiene que ver con la iniciativa de estos grupos católicos, vaya, o sea, de la iglesia, institucionales. Era una iniciativa estudiantil que venía de la misma comunidad capitalina de estudiantes. Va por ahí un poco la pregunta. La segunda tiene que ver con algo que más o menos ya mencionó Jaime, que tiene que ver con la experiencia de los estudiantes técnicos, de las comerciales, de las normales. Y es que tú mencionas, también en el libro, este quiebre, rompimiento tan importante que hubo en 1929 entre los universitarios y todos los demás estudiantes. Entonces, mi pregunta es, ¿tú por qué consideras que antes de 1929 todos estos estudiantes, hombres y mujeres, de las normales, de las técnicas, de las comerciales, aceptaron, digamos, que los universitarios tuvieran como la parte más vocal, más visible de estas organizaciones? O bueno, ¿lo aceptaron o no? Vaya, ¿cuál fue su experiencia de estos estudiantes que no fueron, digamos, tan vocales? ¿Cuál fue su posicionamiento antes de este rompimiento? ¿Por qué no tenían ellos sus propias organizaciones estudiantiles antes del 29? ¿O las tenían? O si no, ¿por qué fue hasta, digo, tú das una detallada explicación de por qué hubo ese quiebre en 29, pero ¿por qué decidieron unirse a las organizaciones que echaron a andar los universitarios? Y bueno, esas eran mis dudas. Otra vez, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, la primera pregunta sobre pues, la idea de la unión estudiantil, la idea de unificar a los estudiantes, pues sí se encuentra, digamos, de manera declarativa y a experimentos a finales del siglo XIX. Porque lo que pasa es que generalmente surge un movimiento estudiantil, así como una huelga acerca de un tema muy particular. Pues tenemos en México a finales del siglo XIX el movimiento por la universidad libre, el movimiento contra la deuda inglesa. Entonces siempre después se habla en el contexto de esos movimientos eruptivos, pues de la idea de pues, tener una organización perenne de estudiantes. Entonces se experimenta, pero no cuaja, no funciona, no permanece en el tiempo. Y a partir de 1910, todavía bajo Porfirio Díaz, pues se realiza el primer Congreso Nacional de Estudiantes. Empieza una dinámica que de seguro, si hacemos una historia como, digamos, contrafactual, pues esa dinámica pues, hubiera desembocado, yo creo que de todas maneras, en una Organización Nacional de Estudiantes, tarde o temprano. Lo que pasa es que esa dinámica pues choca con la revolución, que va tanto a paralizar como a acelerar el proceso y que va a favorecer, que va, digamos, a unificar dos ideas. La idea de que el estudiante es una categoría social legítima y que al mismo tiempo es una categoría revolucionaria. Y entonces todos los estudiantes que se unen, que se reúnen en esos congresos, pues no solamente hablan de planes de estudio, sino que hablan de la revolución, hablan de la cuestión agraria, hablan del petróleo, y entonces se vuelve una revolución estudiantil de esa manera. Y la segunda pregunta era sobre estudiantes y universitarios técnicos normalistas. Pues en los años 10, 20, pues todavía el panorama es muy, digamos, está presente la idea de unificar a los estudiantes como una organización nacional. Entonces no se divide por escuelas. Los normalistas, los de escuelas técnicas, tienen presencia en el movimiento estudiantil. Obviamente, pues digamos que los estudiantes de universitarios ya son como un poco los gallos, ¿no? Hablan fuerte, son maestros en la elocuencia, se pasan el tiempo en concursos de oratoria más o menos buenos, pero pues ellos tienen como un liderazgo ahí por ser hombres de palabra, ¿no? Con toda la temática así de género, de honor estudiantil, de que pues la clase estudiantil tiene que ser viril, es como el gran adjetivo de la época, ¿no? La virilidad del estudiante. Y bueno, entonces van imaginando
a las estudiantes de escuelas femeninas, tanto normales como técnicas, por ejemplo. Pero el proceso, digamos, se consume después del 29, porque ahí sí los estudiantes universitarios pues tienen algo que defender, que es la autonomía, y los demás no tuvieron nada, aunque sí participaron en el movimiento del 29. De hecho, hay una gran marcha donde la prensa dice que pues, participaron muchas señoritas que eran de escuelas técnicas y normales, y tanto en la capital como en los estados. Entonces esos estudiantes pues quedaron al margen y pues empiezan a unirse en una federación de estudiantes técnicos, una federación de estudiantes normalistas, y ahí pues el movimiento se va desagregando. Sí, está la FEXUM, que nos hace falta una buena historia de la FEXUM, en el caso de los normalistas, ¿no? Y de la FEDET, que esa sí fue más longeva, Sí. ¿no? Y sobrevivió al 68, ¿no? Entonces sí, es interesante ver esa, pero claro, en términos de de un cosmos de la opinión pública, siguen siendo los universitarios los actores centrales, ¿no? Entonces, ahí es interesante ese vínculo. No sé si alguien más quiera participar, comentar. Bueno, pues solamente para animarles a que compren el libro, pues Román es un historiador muy serio, tiene como aquí estaba haciendo la cuenta, bueno, consultó archivos que ya ni siquiera se pueden consultar, como el del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, y un montón de periódicos de distintos países, estados, además de la bibliografía. Es un libro bastante bien informado, y bueno, pues agradecerle su presencia, agradecerle a Román su generosidad, y bueno, pues esperar que el libro también le suscite otras lecturas. Muchas gracias. Gracias. En nombre de